joven colega, que es quien el año pasado eh, se tomaba el trabajo de grabar las clases y de manejar las entrevistas. Este año no ha podido, eh, y entonces me encuentro con una computadora que no es la mía y en una disposición que no es esa a la que estoy acostumbrado. Lo que instaura en el aún, aún nosotros, ANCOR, nosotros, en este seminario, cierta dimensión de novedad en la repetición. ¿Mm? Todavía estamos en esto, pero sosteniéndonos como podemos. Antes que nada, en realidad antes que nada no, porque ya algo estuve hablando, pero digamos, antes que nada me gustaría dar la bienvenida al grupo de gente que se ha sumado este año al seminario y darles la bienvenida también a aquellos que todavía aún eh, halagan con su presencia este modesto espacio. Eh, Recién les hablaba de un par de contingencias, de circunstancias inesperadas, vamos a ponerlo entre comillas, que me trajeron de nuevo a este espacio. Y una de esas circunstancias que les quería contar es una especie de acción sintomática mía, una especie de acto fallido, que consistió entre otros actos fallidos, que consistió en subir la publicidad del seminario con muy poca anticipación. Es decir, 6 días antes, hace 6 días, eh, volví a poner la propaganda, la publicidad en algunos espacios de Internet. Y digo que es un acto fallido porque en general la gente tiene como otras estrategias marketineras y se mueve con bastante más inteligencia, y yo creo que eso, desde mi punto de vista, también obedeció a otro tipo de inteligencia, otro tipo de saber, otro tipo, si se quiere, de intencionalidad, que hizo que con muy poco tiempo largue la publicidad, y que hizo que la gente que se sumó no haya tenido la posibilidad de recibir estas clases, las clases que el año pasado fueron grabadas, de tal manera que eh, con muy poco tiempo para inscribirse, háganse una idea, si les digo que hasta ayer a la noche, incluso hoy a la mañana, estaba sumando gente al grupo. Se trate de colegas que por ese poco tiempo que han tenido no tuvieron la posibilidad de saber de qué estamos hablando. No tuvieron la posibilidad de leer, de hojear algunas clases, menos de escucharlas del año pasado. Y entonces no me pareció injusto para con ellos retomar desde el punto en que habíamos dejado. Nosotros estábamos en un desarrollo de lingüistería muy preciso, al que le habíamos dedicado, si mal no recuerdo, 2 clases. Me pareció injusto retomar por ahí, porque para retomar por ahí tenía que volver a explicar algunas cuestiones, y si volvía a dar esa clase, me quedaba a mitad de camino de las 2 clases que dimos el año pasado, las 2 clases del seminario aún.
Eh, Tengo que confesarles que yo tengo una lucha con el tiempo del seminario aún porque tiene la mala costumbre, este seminario como tantos otros, de imponerme él su tiempo. Entonces yo quiero acelerar. Digo, bueno, esto lo vamos a pasar, vamos a acelerar, pero encuentro cierta lógica en los encadenamientos de la Asociación Libre Lacaniana que no me puedo saltear. Parece que el tipo se las arregla para imponer el tiempo y uno si quiere trabajar con eso tiene que adoptar una posición subjetiva de sumisión a ese tiempo. ¿Por qué les cuento esto? Porque había pensado hacer un raconto para los nuevos, vamos a llamarlos así, que de nuevos no tienen nada, porque hay queridos colegas cuyas caras estoy viendo acá, queridos colegas de hace mucho tiempo que, insisto, me han dado la satisfacción de aparecer. Eh, pero para que ellos tengan una idea de lo que veníamos trabajando. Y lo que veníamos trabajando particularmente para mí tiene como aristas de un poliedro, eh, una de las cuales tiene que ver con una circunstancia histórica y que es la de que mi amigo Hugo Freda este, apareció en el seminario de Lacan justamente en el año 1972 y que de alguna manera yo fantaseaba con el hecho de lo que era participar de un seminario como esos, donde uno podía tener algún bagaje previo, algún conocimiento previo de lo que era la enseñanza de Lacan, pero uno no sabía cada vez que iba de qué se iba a tratar y que menos, 3 veces, menos que iba a ver, qué se iba a dar, qué se iba a tratar en la clase que viene. Razón por la cual me sujeté a una lógica de ir comentando con ustedes, trabajando con ustedes algunos parágrafos, eh, haciendo como que no hay un mañana y no diciéndoles esto se resuelve en tal otro lugar o en tal clase o en tal seminario, sino ir siguiéndolo y trabajándolo eh, como si estuviésemos ahí, comentándolo como si estuviésemos ahí y ya veremos cuando nos toquen las clases que vienen si es que modifican en algo lo que se nos ha presentado hasta el momento. Eh, Esto no es obvio, no es obvio, hay otras maneras de transmitir, hay unas maneras de transmitir la enseñanza de Lacan que pueden ser más o menos interesantes, más o menos inteligentes y más o menos lacanianas, si cabe la expresión, ¿sí? Donde uno diga esta idea viene de tal y va tal y después se retoma tal y después etcétera, que no está mal, que no está nada mal. Yo no la hago porque no me pareció la apropiada y tal vez porque tampoco tengo la capacidad para hacerla. Tal vez tampoco tengo la capacidad para hacer eh, esa lectura con ese tipo de cortes longitudinales y prefiero esta, me muevo más cómodamente en esta. ¿Qué estuvimos haciendo? Estuvimos trabajando 2 clases. Mi idea era hacer un raconto al menos de la primera de esas 2 clases y ver si existe la posibilidad de que dentro de 15 días, cuando nosotros retomemos, la gente se ha podido poner al día en nuestra lingüistería lacaniana, lo que para mí sería un alivio para no tener que darlo de nuevo.
y eventualmente responder alguna de las cuestiones, alguna de las inquietudes que puede haber despertado la transmisión. Les contaba, les voy a contar a los nuevos, que arrancamos el año pasado con la primera frase del seminario que dice: he hecho un seminario sobre el goce, un seminario que se llama La ética del psicoanálisis, que Lacan muchas veces en vida quiso publicar. Es uno de los pocos seminarios que él desde mucho tiempo quiso publicar y que al final no publicó, ¿eh? Y que es un seminario sobre el goce. Y él empieza diciendo: hice un seminario sobre el goce, la ética del psicoanálisis, después creí poder decir algo más, ¿sí? Y después él nos da una clave que para mí era muy, muy orientadora, que dice, cito textualmente: después me di cuenta de que mi manera de avanzar estaba constituida por algo que era del orden del no quiero saber nada de eso. Una cuestión muy llamativa porque nos pone en una perspectiva bien particular. Es un tipo que viene trabajando el seminario de la ética, el seminario 7, viene trabajando y viene agregando cuestiones imposibles de señalar, acá todas las escansiones, ¿no? Inevitable, por ejemplo, el seminario de la angustia, donde viene trabajando sobre el goce del otro, tantos lugares donde esto aparece. Y sin embargo dice: me di cuenta, me apiolé, me avivé, de que mi manera de avanzar estaba constituida por algo del orden del no quiero saber nada de eso. O sea, plantea acá mismo una dimensión resistencial a nivel del querer saber sobre el goce. Una dimensión resistencial sobre su propio querer saber sobre el goce. Como si el tipo dijera: en la clínica hay algo más, hay algo que tiene que ver con el goce y yo de eso no quiero saber. ¿Eh? Yo lo planteé en su momento, hay un micrófono abierto por ahí, el que se aviva que está abierto, si lo mutea, se lo agradezco. Yo lo planteé en su momento. ¿Aló? Bueno, lo planteé en su momento a la manera de Freud, ese factor resistencial. Los invito a interpretar ese no quiero saber nada de eso, a la manera de Freud, cuando Freud dice: durante muchos años el material de la experiencia analítica se ha ordenado conforme cierta legibilidad. Pero últimamente, ante la aparición de ciertos factores, me veo obligado a cambiar. ¿Mm? Deben reconocer ese estilo freudiano en muchos textos. De que Freud dice: durante años he pensado que las cosas eran así porque el material se ordenaba de esta manera, pero ahora a mí me parece que... Es decir, les propongo no leer literalmente el no quiero saber nada de eso como una resistencia del señor Jacques Lacan. No es que Jacques Lacan dice: me he dado cuenta que he estado resistiendo sobre este tema y les voy a hablar del goce femenino. Una resistencia en cierta manera de él, una resistencia imaginaria, sino que les he propuesto pensarlo como una resistencia de estructura planteada a nivel del goce. Por eso es que yo traía a colación este clima de más allá del principio del placer, porque allí, en ese texto, Freud encuentra un tope que concierne al goce. En ese texto donde Freud plantea un tope que concierne al goce, un punto en el que el sujeto se enfrenta al agotamiento del saber del inconsciente, al agotamiento del saber articulable,
al agotamiento del saber interpretable, del saber rememorable. Y se topa Freud en ese punto con una dimensión en la que el sujeto actúa una repetición que articula un goce más allá del principio del placer. Por eso les estaba diciendo, fíjense que esta cuestión resistencial poco tiene que ver con una resistencia imaginaria, sino con una resistencia de estructura. Caramba, analizo, interpreto, rememoran, vuelvo a interpretar, vuelven a recordar, asocian. Y sin embargo eso en algún momento se agota y como vimos el año pasado, aparece una especie de saber diferente, un saber de repetición, ese uno, ese uno, ese uno que Freud grafica de muchas maneras. Erigir un ídolo para después barrarlo. ¿eh? Son estas cuestiones clínicas donde alguien dice, no me vuelvo a enamorar, ni en pedo me voy a volver a enamorar, porque cada vez que me enamoro termino hecho pelota, así que no, he asociado que esto tiene que ver con la frustración que me provocó con mi padre, etcétera, etcétera, y todo el saber del inconsciente y el saber repetitivo en el inconsciente, ese saber interpretable, rememorable, y sin embargo en algún momento vuelve a pisar la baldosa floja, se vuelve a enamorar y vuelve a terminar hecho pelota. Es esas cuestiones que nos cuentan a veces los pacientes cuando dicen es como un chip que tengo en la cabeza, parece que esto está escrito, parece que es mi destino, parece una neurosis de destino. ¿sí? Y ya no hay con qué interpretarlo, y ya no hay con qué asociarlo, parece que soy eso. Entonces es como un tope de lo rememorable, ¿sí? una resistencia de estructura. Es como si la estructura misma no pudiese articular algo traumático que queda por fuera. ¿Okay? Les invito a pensarlo así, no a pensar que Lacan era un tipo que se resistía, y etcétera, etcétera. ¿Sí? Y es por eso que de entrada tenemos este clima ancor, este clima todavía, el clima aún, este clima ainda. ¿sí? Un poco más, ¿eh? Me cayó la ficha de algo, un poco más, aún más, todavía más. Es decir, el esfuerzo de Lacan de ponerse en posición analizante, ¿eh? De, lo voy a decir bien entre comillas, su propio factor resistencial. ¿eh? Lo digo entre comillas, insisto, que como Freud a veces se encontraba con estas cosas de estructura y decía, tengo que darle la vuelta a esto. ¿Mm? Y entonces lo que hicimos, insisto, le sigo contando a la gente que recién se acerca, es de alguna manera seguir las huellas de miga de pan que nos dejó Lacan. Nos ha dejado algunas migas de pan que hemos recogido ya desde el punto 1, por ejemplo, que no nos habla de sujeto, sino que nos habla de ser hablante. Ya no habla más de sujeto, habla de ser hablante, y que a diferencia del primero, el segundo, el ser hablante, tiene un cuerpo que habla. Yo jugaba el año pasado a decir, bueno, es ventrílocuo, no, habla, no es ventrílocuo, habla. No se trata allí en el cuerpo de significantes. Hemos hecho todo un trabajo que vamos a seguir haciendo en este seminario sobre lo que Lacan llamaba la bêtise del significante, la tontería del significante, la necedad del significante. El significante es medio tonto. El significante es muy crédulo, inventa cosas, inventa mundos.
Vos pones un S1 al lado de un S2 y se produce algo, y si a eso le acercás otro S2, se produce, inventa mundos, inventa unicornios azules que ayer se nos perdieron. Bien, ¿eh? Inventa seres mitológicos. ¿Eh? Si el psicoanálisis se manejase con esta dimensión, y bueno, tendríamos un quilombito para tratar de agarrar algún real, porque el significante tiene la tontería de agarrar, inventar, y bueno, ¿cómo no voy a tener una fobia cuando doy los exámenes y eso me puede poner en el lugar de abanderada si mi mamá era una lavandera? Y entonces la bandera con la que uno sigue eso y que Lacan lo siguió y que Lacan nos enseñó en los primeros seminarios a buscar por ahí la articulación del deseo inconsciente. En este seminario dice caput. El significante es tonto. ¿Eh? Es bet, la betice del significante. Si se trata de agarrar un real, pero decía que es un cuerpo que habla, es un cuerpo en el que hay marcas que son lenguaje, marcas que son lenguaje y son de goce. Por eso me voy a hacer una trampita y les pido las disculpas del caso a ustedes. La tercera clase del seminario se va a llamar la función de lo escrito. No sea cosa que el significante es muy tonto, muy bet, muy necio, muy gil, pero hay una dimensión que se escribe, ¿sí? Que esa no inventa mundos, ni crea demasiados imaginarios, ni crea ningún imaginario. ¿Eh? Entonces es un cuerpo hablante, donde digo que sobre un cuerpo que habla, el cuerpo del ser hablante, que tiene marcas del lenguaje que son marcas de goce. Estoy repitiendo con otras palabras cosas que estuvimos trabajando el año pasado. Y como Lacan nos habla de goce, porque este capítulo se llama Sobre el goce, como Lacan nos habla de goce, va a los bifes, a la cama, a la catrera, a ese lugar donde se encuentran él y ella y él y él, ella y ella y ella. Va a los bifes. Cuando digo va a los bifes, noto alguna sonrisita por ahí, porque algunos en el año pasado recuerdan cuando trabajamos las paremias. Hay algunos colegas que asisten o asistieron, y creo que este año asisten a este seminario, que no son del país, y cuando yo digo Lacan va a los bifes, tal vez no saben de qué se trata. Yo creo que no hay ningún argentino que ignora qué quiere decir este tipo va a los bifes. ¿Eh? Lo vimos el año pasado trabajando las paremias, trabajando cómo un significante produce un efecto de significación en un campo de significancia. ¿Eh? Esto espero no tener que elaborarlo de nuevo y que, bueno, se haya tiempo de leer esas clases y conectarse por eso. Pero a lo que iba es que Lacan va a los bifes, porque él quiere trabajar sobre el goce y ya no se va a dejar llevar así como así por la betiz del significante que crea mundos pero que no agarra nada real, y él quiere algo que agarre el goce. ¿Eh? Entonces nos pone el tema de la cama. Pone ya de entrada en el seminario él y ella en la cama. Él y ella en la cama yendo a los bifes. ¿Eh? Y nosotros, estamos viendo cómo van a los bifes él y ella, hemos trabajado el entrecruzamiento particular en este seminario de 3 ejes. Hemos tratado, en lo poco que vimos, de trabajar 3 ejes. El goce, el amor, el deseo, jugándose
jugando su partida en diferentes dimensiones, que son la del significante, la del signo, la del escrito. Insisto, todavía no entramos en la escritura, en fin, la C2 Jacobson ya la vimos, pero después nos viene la función de lo escrito, porque el tipo dice, en la 2 te contesta, ahora en la 3 vas a ver de qué se trata. Si no, no hay fórmula que aguante, si no tenemos una teoría de cosas escritas. Bien, bien. Y así llegamos a alguna de esas frasecitas que a mí me parecieron conclusivas y que les pedí que me sigan. Una primera que es el goce del otro, con O mayúscula, del cuerpo del otro, que lo simboliza, no es el signo del amor. Hemos trabajado esa frase, el goce del otro. Hay alguien con el micrófono abierto. El goce del otro, con O mayúscula, del cuerpo del otro, que lo simboliza, no es el signo del amor. Y ahí encontramos todo. Encontramos la palabra signo, la palabra goce, la palabra amor, para tratar de ver cómo se articulan y cómo se declinan en este momento de la enseñanza de Lacan, y ahí empezamos a armar nuestro castillo de naipes. Tomamos una noción de Peirce, una noción que dice que el signo es lo que representa algo para alguien, el signo es lo que representa algo para alguien, pero lo tomamos no en su dimensión lógica, sino en su dimensión clínica, como cuando hablamos signos de amor, o cuando alguien se queja que dice en mi relación no tengo signos de amor. El signo, que es algo que representa algo para alguien, lo hemos tratado de ubicar en su articulación clínica. ¿Sí? Y seguimos a Lacan cuando nos decía que el amor fesigne, el amor hace signo. El amor hace signo. Jugábamos con estos ejemplos de que ella y ella pasan una jornada agradable, una velada, pasan una velada agradable, ella y ella uno le dice a ella dos, ¿cómo me gustaría poder dar, perdón, esto entre paréntesis, que volver a los ejemplos del siglo XX, porque los del XXI es ella uno, le dice a ella dos, y ella dos, y nos perdemos todo. Ella uno le dice a ella dos, mirá, estuvo muy rico todo, pero esto muere acá, esto queda acá, no hay otra cosa. Pero ese 2, a partir de una cualquier cosa, ese 1 se olvidó la agenda, ese 1 se olvidó, no sé, ¿no? Ese 2 dice, me dijo eso, pero le pasa otra cosa. Mi corazón me dice, con certeza subjetiva, que ese 1 me ama. El amor tiene estas cosas. Uno a veces lo encuentra como es un hecho clínico. No, porque sufro de amor por este. Bueno, pero si este te dijo que... Sí, me dijo eso, pero ella no sabe lo que le pasa conmigo. Y te voy a decir por qué yo te puedo decir que él no sabe lo que le pasa conmigo. Y te cuenta dos o tres cosas que para uno son una terrible gilada, pero para el otro son un signo. Y te da certeza. Me vas a decir que si no se hiciese nada, hubiese venido a ayudarme con no sé qué. Uno dice, bueno, a lo mejor el tipo estaba al pedo, o ella estaba al pedo y fue a ayudarla con... No, no, no. Es un signo. ¿Eh? Es un signo. El amor asesino es como una especie de advenimiento de una significación. La expresión fait signe es una expresión francesa. Uno puede decir el amor fait signe, hace signo, pero no es fácil traducirlo al castellano. De hecho, yo he encontrado muchas traducciones que no están buenas. ¿Eh? Pero la idea que les quiero transmitir es que es como el advenimiento de una significación que tiene un elemento corporal.
viene una significación, pero te toca en el cuerpo. Por eso uno dice, a Pampita la siento acá. Así decía el marido de una modelo, Pampita. A Pampita la siento acá. Y se tocaba. ¿Eh? Entonces el signo es algo muy especial, porque tiene una pata puesta del lado del cuerpo del ser hablante. ¿Eh? Entonces, ese signo puede ser un signo delirante, o sea, puede ser una significación delirante. De hecho, Lacan la paranoia en los viejísimos textos las trabajaba así, como el surgimiento de una significación de significación. Pasa un auto rojo por la puerta y eso quiere decir algo. ¿Qué quiere decir? No sé, pero quiere decir y me concierno. El amor tiene algo de paranoico y loco. Se olvidó la agenda. ¿Y qué quiere decir? Que me ama. Eso me concierne. Ahora bien, los signos de amor, porque hemos laburado los signos del goce, entonces vamos vueltitas que hemos ido dando. Los signos de amor tienen un lugar en cierta lógica, que es que el amor demanda amor, el amor demanda reciprocidad, el amor demanda completud. El amor es en esencia narcisista, decíamos. Ellos se aman. Ellos se aman, quiere decir, ella se ama y él se ama. Se aman a través del otro. Uno para amarse a sí mismo necesita otro que lo ame. Y el amor pide eso. El amor pide reciprocidad, completud. ¿Eh? Te amo a ti y prima de A. Yo ideal en la medida en que tú me amas a mí y de A. Si no salimos en los diarios. Porque te sigo amando pero de otra manera. Te sigo amando a través del odio. Ah, casi que no me amás, pedazo de basura. Entonces el amor reclama esa reciprocidad. Pero, y lo que tratábamos de trabajar el año pasado, que el amor, aunque en su esencia es narcisista, ¿no? Y busca la completud, aunque en su esencia narcisista, en este seminario vemos al amor en una dimensión específica. Es el amor en tanto habitado por el deseo inconsciente. Hablamos de amor, pero hablamos de amor en la medida en que el amor está habitado por el deseo inconsciente. Y el deseo inconsciente, opera en aquel, porque el deseo opera en aquel quiere decir orar a aquel, es como un gusanito. El deseo inconsciente es como un gusanito del amor en su dimensión narcisista y de completud. ¿Por qué? Porque el deseo es deseo de falo, y el falo es el significante de la falta. El deseo busca falta, el deseo busca incompletud, el deseo busca otra cosa. Por eso, causas mi deseo hoy, miércoles. El jueves también, la semana que viene también, el año que viene también, pero van a ver que en algún momento el deseo busca otra cosa. El deseo es deseo de otra cosa, el deseo es deseo de falta. De hecho, Lacan trabajaba el falo originalmente como eso, como el significante de la falta. ¿Eh? Busca otra cosa, es deseo de otra cosa. Y además el deseo tiene una causa real, pulsional. Estoy dando un resumen, un raconto, una causa real pulsional que es el objeto A. El objeto A que en el amor es transferido al campo del otro. Amo a alguien y el otro es el depositario de ese objeto. En la ética, en el seminario 7, lo van a encontrar la Galma, seminario 7, seminario 8, lo van a encontrar como ese objeto maravilloso, que no sé cuál es, que es mío, pero que está en el campo del otro. Razón por la cual Lacan habla, en cierto capítulo del seminario 10, de extimidad. Es una palabra que Miller extrajo rápidamente. ¿Eh? Proyecto ese objeto pulsional en el campo del otro. Es lo que hace que en el amor, cuando uno conoce a alguien, dice, le vi un no sé qué,
cuando el amor termina, uno dice, no sé qué le vi. La noción de extimidad aparece por primera vez en el Seminario de la Ética. Es una buena corrección, porque yo estaba pensando al comienzo de qué clase del Seminario de la Angustia. Tenés razón, Hugo. Ya no sabría decir en qué clase, pero cuando Yo uno... sí, yo sí, yo sí, sí. ¿Eh? Pero no importa en qué clase, pero es lo que Freud decía de algo que está estando adentro, está afuera. Bien, bien. Y si mis recuerdos son buenos, que siempre no lo son, creo que es en la clase 8 o 9, en una de las dos, donde se encuentra los inicios, eso que no le gusta a mi amigo Cueva, de hacer las longitudinales, de la noción de extimidad, que la extrae de Freud, la noción sin decir extimidad, ¿eh? Es lo interior excluido. Lo que Bien. está dentro y está fuera al mismo tiempo, lo cual es muy raro de pensar. ¿Cómo se puede estar adentro y afuera al mismo tiempo? En general, todo lo que uno quiere, uno saca esto, ahora, yo estoy adentro o afuera, después no saben, por eso. No, nada, perdone, doctor, esta interrupción. No, no tengo nada que perdonar al profesor. No, tienes razón, Hugo, y parece una acotación al margen, parece una... Perdón, y además la noción de extimidad es una noción fundamentalmente ética. ¿Por qué? Porque pone al analista en una gran dificultad. Porque él cree que está todo adentro, sin darse cuenta que hay algo al interior de ese adentro que está afuera y que insiste siempre para quedarse afuera. Bien. Bueno, perdón. No, no, yo no había pensado esto, pero me pareció como una buena acotación, me pareció una buena acotación. Eh, eh, Uno puede hacer, digamos, la genealogía y buscarla en el proyecto de una psicología científica. También, si me recuerdo, no es malo, es de ahí que lo extrae, pero me parece que una vez que lo tenemos extraído, lo tenemos que ubicar en este seminario, y me parece que si le podemos llegar a dar una... Amigo, Sí, señor. no, 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 Ah, estabas hablando con otro, perdón. Eh, no, no, está hablando con vos a lo de amigo. Es importante saber que la noción de extimidad es una noción altamente ética y clínica. Si no se tiene una idea de la extimidad, en lo que se cae inevitablemente es en la psicología. Bien, bien. Podemos dar, ya que veníamos hablando de amor, podemos poder dar soportes intuitivos de un tema que es muy importante. ¿Eh? El año pasado esto no lo tomamos por este sesgo, entonces se nos pasó, pero bienvenido sea este año si dándole una vuelta, Anchor, le encontramos algún rasgo. Él ama a ella. Ahora me voy al ejemplo del siglo XX, así no me... Él ama a ella y ella un buen día le dice, hasta acá llegó mi amor. Él se angustia y siente una cosa en el pecho, una cosa muy fuerte en el pecho. Entonces alguien podría decir, explícame qué conexión hay entre ella que se está tomando con su dolor en el pecho. Explícame qué conexión hay, que todo, no hay bolero mexicano, no hay bolero que no diga te vas y te llevas un pedazo de mí. Y con él o con ella se fue un pedazo de mí.
es de este tipo de fenómenos que uno dice, sí, es algo que está afuera, sí, pero que tiene una conexión esencial con algo que está dentro, si uno lo toma como cierto tipo de figuras topológicas. Lo mismo pasa con la pulsión. Uno la pulsión la puede llegar a entender como la cosa más íntima, más de uno, más de uno, más de uno, y resulta que según lo que el trabajo que estás haciendo puede llegar a ser la cuestión más angustiante y te viene desde afuera y de manera traumática. Y uno dice, ¿cómo te viene de afuera si eso está dentro? ¿Se entiende? Entonces me parece que Hugo tiene razón y sobre todo en este seminario cuando hemos trabajado la noción del amor, que también la trabajamos bajo las especies del objeto A. Todavía no llego, pero cuando llegue a esta parte de la clase, vamos a ver que el amuro que estuvimos trabajando el año pasado, la amur, también tiene algo que es a ubicar en el campo del objeto A, pero en el cuerpo del otro. Entonces me decís, che, pero sí, sí, el objeto causa del deseo. ¿Cómo me lo pones en el cuerpo del otro? Sí, están los dos lados. Ya vamos a llegar, ya vamos a llegar. Y te agradezco el señalamiento, Hugo. Pero bueno, a nadie se le escapa que en una lógica como la del amor, que busca completud, que busca mismidad, que busca eternidad, hasta que la muerte nos separe, ¿eh? Y una maquinita como la del deseo, que busca otra cosa, y busca diferencia, y busca vacío, y que busca desplazamiento, hay líos. Esos líos se llaman peleas de pareja. No, no siempre es por esto, pero hay mucha pelea de pareja que tiene que ver con esto, con la colisión de dos lógicas. ¿Eh? En este seminario vemos al deseo y al amor misturados. O sea, hay algo de la lógica del deseo que permea en la cuestión del amor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el deseo tiene un clima encore, tiene un clima todavía, tiene un clima un poco más, un poco más, un poco más. Ponete así, no, ponete así, no, vestite así, no, hacete las trencitas, lo que quieran. El deseo tiene un clima, siempre va a pedir novedad, aunque sea hagamos un viaje a no sé qué para cambiar el clima. Exactamente, sí, señor, tiene que ver con eso. El deseo tiene un clima ancor y el amor, si lo tomamos como demanda de amor, también el amor tiene un clima ancor. También tiene un clima todavía, un poco más. ¿Me querés? Sí, te quiero. Al otro día, ¿me querés? Ya te dije ayer que te quiero. Sí, pero ayer fue ayer. Y hoy no es ayer, hoy es hoy. Entonces, la demanda de amor tiene también este clima ancor en el sentido de que tiene una insistencia irreductible. Quisiera Solo, decir una palabra. dígala. Aparentemente es mi función esa, ¿no? De interrumpir de vez en cuando. Hay que saber si hay que oponer, si se puede decir, la lógica del amor. Si no es más bien lo que dice Cuevas, el doctor Cuevas, no es más bien la ilógica del amor. Porque todos quieren encontrarle una lógica en el sentido que la lógica supuestamente implica una racionalidad. Y tal vez, el amor no sea lógico, sea ilógico. A tal punto que, como acaba de indicárnoslo, la dimensión temporal desaparece. Me lo dijiste ayer, pero ayer no es hoy. Por eso esto del amor, que uno da por sentado en la transferencia, hay que prestarle una cierta atención, porque una de esas me lo dijiste ayer, pero no me lo dijiste hoy. Entonces, me gustaría introducir tal vez una
la racionalidad de la ilógica, que aún insiste, como decía bien el doctor Cueva, cuando uno dice, me lo dijiste ayer, sí, pero ayer no es hoy, la dimensión temporal hace que lo que me dijiste ayer es pasado pisado. Tal vez en el amor lo único que existe es el presente, lo cual hace que el trabajo analítico sea particularmente inquietante. Si es que uno hace eso, ¿no? Pero bueno, eso es otro problema. Pero quería introducir acá la ilógica del amor. Además porque no tiene objeto más allá del sí mismo, ¿no? Y no por nada, de alguna manera, si uno busca, lo único que uno puede saber que el amor no tiene objeto, más allá de alguien que puede eventualmente representarlo. Digo eventualmente. Bueno, pensaba que son matices, es algo a desarrollar, es algo que en este seminario vamos a ver, la relación entre el amor, el significante, el ser, porque alguien verdaderamente puede decir solo soy cuando soy amado, o solo soy en el amor, o todo el tiempo quiero estar enamorado, una vieja canción, que nos habla de ciertas elucubraciones lacanianas respecto de ciertas dimensiones de la bêtise significante, de la tontería significante, de por qué hace ciertos desarrollos de la antología no, ¿eh? De la ontología, del amor y del ser, y de Dios. Lo vamos a ver, es algo que vamos a ver. Digo, son matices porque la acotación de Hugo puede, digamos, parecer contradictoria, ¿no? Puede parecer contradictoria que yo diga que el amado es la sede, el eromenos, ¿no? En griego era así, o lo estoy cambiando. Es la sede de un objeto, ¿sí? Y que Hugo diga, bueno, no se trata de objeto, bueno, son matices que yo les propongo ir trabajando. Eso es trabajar de la manera en que yo lo entiendo. ¿Sí? Lo cierto es que en este seminario hay como una especie de falla, un fracaso del deseo-amor. Un fracaso. Nadie puede decir deseo y tengo la causa en el bolsillo, entonces deseo en toda mi vida y ya estoy fuertemente instalado en eso. Eso no anda. Y tampoco anda el tema de una demanda de amor que deje de insistir. Una demanda de amor que deje de insistir. Parece que hay algo en el amor mismo que insiste, que insiste, que insiste. Él lo llevó a Lacan a preguntarse si tal vez estas fallas no vienen de algún otro tipo de falla. Estas fallas no son manifestaciones clínicas y de la psicopatología de la vida cotidiana, que vienen de otro tipo de falla, una falla más estructural, si se quiere. Más estructural en el sentido más duro de la palabra estructura. Una falla en el sentido de algo que no se puede escribir. Pero estamos empezando el seminario. Estamos dando una vuelta sobre la vuelta que hemos hecho el seminario. Y ahí nos encontramos con una frasecita de Lacan que es que el amor es impotente. El amor es impotente, aunque sea recíproco, porque ignora que no es más que el deseo de ser uno. Fíjense, por eso les hincho, les taladro un poco la orejita diciendo el deseo guión amor o el amor guión deseo, porque te está diciendo el amor es un deseo. ¿Y es un deseo de qué? Es un deseo de ser uno.
Es hacer de dos uno, es hacer de dos uno un gran uno. Es el mito del andrógino de Aristófanes, Seminario de la Transferencia. Mi media naranja. Dice, será recíproco, estarán los dos preguntándose me amás todo el día, pero hay cierta impotencia. Hay cierta, al otro día y me amás y me amás. ¿Ah? Entonces, la falla viene de otro lado, es una pregunta. Y entramos, volvemos al asunto de la catrera, volvemos al tema del goce. Por eso yo le decía un entrecruzamiento, dimensiones de deseo, dimensiones del amor, el goce, sobre el goce se llama la clase, y vuelvo otra vez a la frase, el goce del otro, el cuerpo del otro que lo simboliza, no es el signo del amor. El goce del otro, del coma, el cuerpo que lo simboliza no es el signo del amor, y ahí nos metemos en qué es el goce del otro. Y yo el año pasado les decía, ¿qué es el goce del otro? No sé. No sé si todavía no me lo dijo. Todavía no me lo dijo. Y hay que ver si hay algo que se llama el goce del otro. A esta altura, yo si estuviese como tuvo Hugo en algún momento ahí parado, me dice el goce del otro, ¿qué es el goce? No sé, no sé. Sí sé que es el goce del uno. Eso lo sé. Es el goce del uno, el goce del uno fálico. El goce fálico, el goce del uno fálico, el goce del órgano, el goce del instrumento, el amigo, apica, apilla. Uh, lo decía en portugués y uno puede llegar a pensar que es un goce natural. Todo el mundo dice, bueno, esto es natural. He visto películas triple X y me he dado cuenta de todos los idiomas, así que eso es algo natural. ¿Sí? La idea de Lacan, la apuesta de Lacan, la orientación metodológica de Lacan es hacer del goce fálico, el goce del uno fálico, un modo de goce producido por una articulación con el lenguaje. O sea, no es natural. El goce del uno fálico, que es el goce del órgano, que es el goce no sé, se me ocurre tantas obscenidades. Yo tengo un grupo de fútbol, tengo un grupo de amigos que jugamos al fútbol, imagínense, tengo todo el glosario como para transmitirle, pero va, en fin. Eso no es natural. La idea de Lacan no es natural, sino que está producido por una articulación con el lenguaje. ¿Con qué parte del lenguaje? Con un elemento que está en todas las lenguas, que es el uno, que es el elemento con que se cuenta. ¿Eh? Por eso, repito, cuando uno habla de la inscripción, de lo que se inscribe, de la letra, está hablando de cosas muy precisas. Todavía no sabemos qué. Todavía no sabemos qué, pero sabemos que es enormemente corporal y que es un concepto hecho para tratar de captar, de circunscribir, de circuncidar. Evidentemente yo quiero hablar por un lado, pero la cabeza va por dos. Circunscribir, no dije circuncidar, ¿sí? Un real, un goce, el goce del uno fálico. ¿Eh? Este elemento, el uno, idea lacaniana, el uno, parasita el cuerpo de quien está sexuado masculinamente articulándose al genital. Insisto, este elemento, el uno, parasita el cuerpo de quien está sexuado masculinamente articulándose al genital. Yo les propongo dejar en suspenso qué quiere decir masculinamente. Quisiera intervenir antes de irme.
Intervenga. Perdone que lo interrumpa, pero bueno, circunstancias obligan. Y es lo que insiste. Y lo que insiste es algo bastante asombroso porque uno no quiere que siga insistiendo, ¿no? Es como el famoso coronavirus. Él dice, ese virus que les hace poner mascarilla. Usted tiene la suerte que está en un seminario donde no están obligados a ponerse esto, ¿no? Ustedes pueden hablar, ¿no? Si estuviese presencial, tendríamos que ponernos esto. ¿Y qué me ha pasado a mí cuando el señor Cuevas me invitó a que continúe haciendo esto de levantar la mano y decir algunas cosas? Que he retomado mi viejo libro de Anko y me di cuenta que no sabía absolutamente nada. Ahora, yo creo que, a ver, no solamente estuve ahí presente, como ya se lo dije, no voy a insistir con la anécdota porque se convierte en cosa de viejos aburridos, pero la novedad es que insiste algo. Es que si uno no lo lee 1000 veces, no lo entiende. Pero no es que no lo entendió la primera entendió hasta un punto, en la segunda entendió un poquito más, en la tercera, y no es que sea acumulativo. Lo único que abre es el espacio absoluto de lo que insiste y que no se define. Esta es una dimensión particularmente horrenda, no por nada. Lacan habló de lingüistería y no de lingüista para los analistas. O sea, hay que inventar una lingüística propia a lo que insiste y no se puede decir, aunque esté escrito. Por eso los pasos sucesivos que marcó Cuevas es, vamos a hablar de lo que está escrito, como si uno pudiese leerlo. Y el problema es que no se lo puede leer, pero está escrito. O sea que de alguna manera el psicoanálisis se inventó no solamente una nueva manera de leer, sino además una nueva manera, descubrió una manera de cómo se escriben las cosas. Y esto no deja de ser, evidentemente, una gran incógnita. Por eso se habla, no sin razón, de una verdadera revolución del psicoanálisis, que todavía nadie, pero absolutamente ningún discurso ha podido modificar. Estamos viviendo actualmente una situación donde el aún toma toda su dimensión y aún hay infectados y todavía sigue habiendo infectados. ¿E infectados de qué? De lo inesperado, no del virus. Virus hubo siempre y muerte por virus desde que la humanidad existe. Lo que pasa es que acá apareció una nueva dimensión, es que no estaba previsto. Es casi así como un lapsus. No entraba en la serie. No me lo imaginaba, a tal punto que tenemos que hablarnos de esta manera. Mejor dicho, tenemos que hablar viéndonos y haciéndonos una idea de lo que hay de acá para abajo, de cada uno. ¿No? Porque nadie sabe qué pasa de acá para abajo. Todos saben qué pasa de acá para arriba. Parecería que fue realmente como una suerte de gran metáfora de el cuerpo es la cabeza. Lo que no pasa en la ética, en uno de los ejemplos que da Lacan, es el tipo que, mire, si usted quiere tener esta pieza para tocar a esta mujer, cuando sale puede terminar ahorcado.
o aguillotinado. Y hay gente que elige que sí, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque quiero verla de carne y hueso para cortarla en pedacitos. Mismo si esto me cuesta la cabeza. O sea que hay que tener cuidado con la cabeza. ¿Qué entendemos nosotros? ¿Es que es una parte del cuerpo o que es ahí donde se localiza el pensamiento? El pensamiento se localiza en el significante y además es increíble que en ese seminario, aún que yo tengo que volver a leer porque me lo impone el profesor, Vengo a hacer dice, sol. cuando dice ahí Lacan, cuando le pedimos la asociación libre, no es pensar, es que diga necedades. ¿Por qué? Porque es de las necedades que surge el sujeto. Y un sujeto que tampoco se sabe muy bien cómo surge. Por eso llama mucho la atención cuando gente en control dice, el paciente comprendió. Me parece que más comprendió es el analista, supuestamente. Porque el único que comprende realmente es el inconsciente si es que quiere, lo cual no es exactamente lo mismo. Y esa es la enorme revolución de la división subjetiva que se llama normalmente, que aún insiste. Ahora está el aún que insiste, pero está el todavía, que el doctor Cuevas introdujo. Aún o todavía, dijo. No sé si ustedes se habrán escuchado ese o todavía. Yo escuché el o todavía porque no es lo mismo aún que todavía. En principio se escriben diferente. Y es que todavía tenemos que seguir hablando de eso. ¿Y por qué hay que responder positivamente? Porque el discurso analítico se fundó sobre una ciencia donde lo que tiene su razón de ser es lo que insiste todavía. Lo cual hace que cada palabra sea creativa. Lo cual no quiere decir por lo tanto que el psicoanálisis sea un arte. Porque si hay algo que a los artistas no les interesa es el todavía, ¿no? Más bien es otra cosa lo que les interesa. O si no, al extremo de un tal Pablo Picasso, que le preguntaron cuántos cuadros pintó. Y él respondió uno. Y después dijo, la pintura gana siempre. ¿Pero qué es lo que usted hace? Yo pinto la pintura. Les puedo decir que si ustedes quieren es una frase particularmente enigmática, porque la pintura de la cual él habla no quiere decir los tubos que se compran en cualquier lugar donde se venden. La pintura es aquello que está inscrito en lo real que un cuadro intenta extraer. Aunque hay que tener genio de Picasso para decir cuántos cuadros pintó uno, siempre el mismo. No sé si ustedes se imaginan la profusión de la obra de Picasso y además tener el único cuadro que es incalculable el valor que cuesta, como Guernica, que creo que ustedes todos han visto por lo menos en uno de los museos más grandes de Madrid. Es increíble. No lo pueden cotizar. ¿Y por qué no se podrá cotizar ese cuadro? Siempre me lo pregunté. Y tal vez sea porque se acerca lo más posible a todavía. Y eso no tiene valor en el mercado. Estas son las primeras reflexiones a las 14:14, dado que, como le dije a mi amigo Cuevas, me voy a tener que retirar unos minutos antes.
que me ha suscitado tanto lo que él dijo como lo que he leído para la reunión de hoy. Voy a hacer el mismo trabajo en la medida de mis posibilidades, o sea, en la medida de los miércoles que pueda participar, porque hay momentos que es difícil que yo pueda participar por razones que si quieren les cuento, tal vez esté en otro país o en otras horas o cosas por el estilo, ¿no? Pero en principio estaré siempre interrumpiendo, como interrumpe siempre el aún, que es lo que acabo de decir, ¿no? Te lo dije ayer y aún me lo pedís. Sí. Por eso hay que saber por qué un paciente vuelve aún a la sesión. Que no sería nada, por eso creo que todo lo que se hizo hasta ahora es puramente clínico. Puramente no quiere decir exclusivamente, sino es en la lógica clínica que eso se inscribe. Y no por nada el señor Lacan en estos seminarios que evocamos dice, todo esto sale de la experiencia clínica. ¿A la de qué clínica se trata? En principio no es la del discurso de la ciencia habitual o conocido, que de lo único que se encarga es de evitar el aún. Como dice Lacan en el seminario, si no me equivoco, en el seminario 10 de la ética. Bueno, es lo que, por eso levanté la mano para decir estas pequeñas reflexiones supuestamente libres. Bien, bien. Eh, la cuestión es la siguiente. Cuando uno quiere hacer un raconto, Sí, es evidente que de raconto lo que hizo Cueva no tiene nada, ¿no? eh, Como se habrán dado cuenta, tiene de decir aún lo mismo de otra manera. Porque si él agarra las dos grabaciones, son dos tangos distintos, por hablar así, a él que le gusta la música supuestamente popular. Porque el tango no es una música popular, es una música que trata de descubrir el misterio del amor exclusivamente. Pero bueno, dejo eso de lado para no interrumpir con esta asociación. Hasta dentro de 15 días. chao, Hugo, hasta pronto. Bueno, a ver, el asunto es este. Yo había pensado una especie de raconto y remontarme desde el armado del andamiaje que sostiene los encuentros entre cuerpos. Había pensado armar un argumento que empecé a trabajarlo, iba a caracterizar un poco el goce fálico, iba a caracterizar cosas que ustedes saben porque estuvimos trabajando, cuál es el partener del goce fálico y por qué siendo quien es el partener del goce fálico, el goce fálico falla para atrapar el goce del otro. Pensé en hacer con ustedes un poco rápido, mal, pero rápido, una especie de semblanza de las cuestiones que habíamos trabajado. Pero se han hecho las 2:20. Y entonces me parece que al nivel de improvisación que estoy, porque no me di qué tiempo iba a estar ni qué iba a decir, excepto algunas notas, me parece que lo mejor que podría hacer es dejar acá, ¿sí? Dedicar una parte del próximo encuentro a, a darle una nueva vuelta al muro del objeto A la mur, y al que quiere decir que no hay relación como proporción entre los seres sexuados, que mejoraríamos en decir asexuados, ¿eh? Justamente por tratarse de la sexualidad del objeto A. Es decir, prefiero dejar acá
y darles la palabra, que conversemos un rato sobre la posibilidad de que haya algunas preguntas o no, o algunas inquietudes. Ya me hacen una pregunta diciendo si el 24, este, la verdad, eh, pensé que el automatón, pensé que el movimiento automático de poner fechas tenía una consistencia tal que no me di cuenta que el 24 de marzo, una fecha muy especial para los argentinos, digo lo que no son argentinos y están escuchando, una fecha muy especial si va a haber seminario. Como no lo pensé, como no lo pensé, le pido a quien me hizo la pregunta, que me deje pensarlo, que me deje hablarlo con Hugo Freda y vemos si eh, se hace, si no se hace o si se cambia de día. Se cambia de día y en vez de hacer segunda y cuarta, segundo y cuarto miércoles, hacemos segundo y tercero o segundo y quinto, podría ser. Así que bueno, la respuesta es esa. No sé, pero van a estar informados. Tenemos dos grupos y en los grupos van a estar informados. ¿Alguna cuestión, alguna crítica, alguna... Bien, viendo que no la hay, de nuevo les agradezco la presencia a todos. Eh, ¿Alguien quiere decir ¿Alguien algo? quiere decir algo? Me incorporo Me este año incorporo este año y tuve la y tuve la oportunidad oportunidad de de escuchar los escuchar cuatro primeros los clases primeros pasos y me apunté y una me duda. apunté una duda. Es sobre la falta. Es que lo que pasa es que le estaba buscando en las notas que iba tomando y ahora no lo encontraba. Y parecía que me acudía, pero con estas cosas del psicoanálisis, a mí al no tener mucha experiencia, el olvido está siempre rondando. Vamos a ver. eh, mm, a mí se trata de cuando lo que a mí me falta en relación a si quien falta pudiera ser yo. Era un equívoco de una frase tuya, Roberto, cuando decías, si yo falto en el otro, o es mi falta, ya recuerdo, si lo tomamos literalmente es mi falta en el otro. Entonces me parecía que mm, tú hacías referencia a algo en mi interior que falta, pero si pudiera ser, a mí me resonaba como yo faltándole al otro. ¿Podrías decir algo de eso? No sé si se entendió alguna cosa. Sí, creo que se entendió. ¿Cuál es tu nombre? Soy Samuel y vivo en Pontevedra, en España. Bienvenido, Samuel. Voy a dar una respuesta un poco genérica. Es un poco genérica, pero es una respuesta altamente clínica. Y tiene que ver con una lectura, una lectura que Lacan toma. ¿Se me escucha? ¿Se me escucha? Porque me saqué los... Tiene que ver con una lectura que hace Lacan de ciertos desarrollos hegelianos, ciertos desarrollos de Hegel, en especial de la fenomenología del espíritu, y un poco menos elevado de la dialéctica del amo y el esclavo de Goyen. Lacan toma estas cosas no para hacerse el culto, sino para explicar cómo funciona el deseo neurótico. ¿Cómo funciona el deseo neurótico? Porque el deseo neurótico en el campo del psicoanálisis se define por varias cuestiones. Una, porque es un deseo no sabido.
no tiene que ver con la voluntad, no tiene que ver con las ganas, ¿sí? Sino con manifestaciones de un deseo inconsciente. ¿Sí? El tema es que cuando el análisis se aboca a la búsqueda, a la precisión de este deseo inconsciente, encuentra que el deseo tiene un íntimo lazo con el deseo del otro. Por eso, retomando algunas cuestiones hegelianas, dice el deseo es deseo del otro. El deseo es el deseo del otro. Es una manera de, es una pequeña frase que según vos la vayas declinando, según vayas cambiando el aparato de la frecuencia de radio, cuando se escuchaba radio había una especie de botón que uno iba girando, debe haberlo, como el del volumen, y depende de la frecuencia que vos le vayas ubicando, el deseo es el deseo del otro, es algo que ilustra muchas coordenadas clínicas. Por ejemplo, alguien entra a un consultorio y de alguna manera te dice, el deseo es el deseo del otro. Por ejemplo, conozco una familia de 3 personas que son médicos, de padre y de madre médicos, de un abuelo con un fuerte deseo de que su hijo sea médico, un abuelo sastre, es un poco freudiana. Entonces uno empieza a captar que hay como un encadenamiento del deseo, es el deseo del otro, que te explica por qué alguien está fijado en una posición deseante que reconduce a otro deseo y uno puede hacer el trazado, la trazabilidad del camino del deseo. Si uno puede decir esta frase, el deseo es el deseo del otro. Es una manera de decir. Ese deseo como deseo del otro no es deseo de cualquier cosa, porque el otro cuyo deseo, si es neurótico, también es deseo del otro, apunta a algo. Quiere algo, quiere algo. Si quiere algo, el psicoanálisis se lo llama el falo. Es el significante del deseo del otro. Perdona, ¿sí? perdona, Roberto, se te oye y no se te oye. Se corta mucho. Pido disculpas. A nosotros también, Roberto. Bueno, te pido disculpas, Samuel, y a ustedes. Estaba tratando de hacer diferentes interpretaciones del deseo es el deseo del otro, en primer lugar, ¿m? Para ubicar qué es el sujeto del deseo inconsciente. ¿M? Estoy habitado por un deseo que desconozco. Estoy habitado por una especie de saber no sabido. No lo sé. ¿Eh? Ese deseo tiene una especie de marca, ese deseo se dirige hacia algún lugar, ese deseo es deseo de algo, y yo me posiciono como deseante respecto de ese deseo que apunta a algo. Eso que apunta es el falo. El falo no tiene que ver con penes, no tiene que... En la clase que di hoy sí, pero en esta dimensión que estoy trabajando no tiene que ver con pene, tiene que ver con el significante del deseo del otro. El significante del deseo del otro hay que buscarlo. En este caso quedaba de un abuelo sastre, ¿dónde ubicaba cuál era el significante de su deseo? En una escena que tiene que ver con ciertos ideales como los de la medicina, mi hijo el doctor, etcétera, etcétera. ¿Eh? Desde ese punto de vista, para uno como deseante hay algo que funciona, lo voy a decir así, como el significante de la falta, como una marca
que vale por lo que a mí me falta. ¿Ah? El falo es el significante de la falta a ubicar en el campo del otro. Y si yo soy neurótico, la única manera de conseguir algo así es ubicar otro deseante, para que el otro deseante me diga, y yo voy para este lado. Y ahí se nos arma cierta identificación histérica que hace que nos juntemos hoy un montón de personas acá detrás de un deseo de este señor que nos ha tocado, ubicó algo, y todos nosotros como neuróticos salimos a buscar. En ese sentido, el falo como significante de la falta, en ese sentido, es el significante de aquello que a mí me falta a ubicar en el campo del otro. En el otro, para nosotros, que es el otro del inconsciente. Acuéstese, vamos a decir necedades, como decía Hugo Fredo, vamos a trabajar para intentar ubicar en qué coyuntura, en qué coordenadas podemos ubicar el significante del deseo del otro para saber en qué lugares su deseo ha quedado alienado en el campo del otro. ¿Eh? Por estructura, porque el deseo es el deseo del otro. Esa es una manera de entenderlo. Es una manera de entenderlo que grafica una suerte de coyuntura, una serie de coyunturas clínicas. Ahora, el deseo es el deseo del otro. Se puede leer de muchas maneras. De muchas maneras. Yo quiero lo que quiere el otro. Es la lectura imaginaria del deseo es el deseo del otro. El deseo es el deseo del otro, es yo quiero lo que tiene el otro. ¿Y qué tiene el otro? Sabe mucho Lacan. Yo quiero saber mucho Lacan. Hay una dimensión imaginaria. Yo quiero, con ciertas consecuencias clínicas. Por ejemplo, si alguien queda alienado, fijado en esa posición imaginaria, lo que sabe el otro te descompleta a vos. Te descompleta por el hecho de saber. Entonces, por el hecho de que el otro sepa, porque el deseo es el deseo del otro, pero el objeto del deseo lo tiene el otro. Entonces hay toda una serie de coyunturas clínicas que uno puede ir desplegando. Bueno, pero si ya estudio, ya me crecerá. Yo todavía no tengo, estoy castrado. El otro no está castrado, pero a mí me va a ir creciendo. Cuando haga el seminario 20 me va a crecer, cuando haga el 21 me va a crecer más, y después llegará el momento en que voy a tener una restitución fálica, porque ya el falo no se encuentra en el campo del otro. Es una ilusión neurótica. Es una ilusión neurótica. Hay una dimensión, o sea, pasé por la imaginaria, pasé por la histérica. Te lo voy a decir en 2 palabras, Samuel, no sé si te va a servir o no. Pero el sujeto histérico, la idea de Lacan es que puede captar lo que el otro toma como falta. Capta ahí algo. Entonces el histérico toma la falta como objeto, la falta misma es tomada como objeto. Es como si un histérico tuviese el deseo de un deseo insatisfecho, tuviese el deseo de un deseo. Entonces el deseo es el deseo del otro, quiere decir, no es que quiero el objeto del otro, quiero la falta del otro. Y me entero que una amiga sufre por amor y una amiga sufre por amor y me agarra como cierto síntoma porque capto que ahí hay algo que también lo quiero para mí. ¿Se entiende? Es una lectura. Y hay una lectura más compleja, más real, en que el deseo es el deseo del otro, grafica una serie de coyunturas clínicas donde yo, más allá de más allá de mi consistencia como deseante, soy un objeto en el deseo del otro. Hay toda una serie de coyunturas clínicas que uno puede reconducir, ¿sí? Que uno puede reconducir al hecho de que el deseo es el deseo del otro, quiere decir deseo el deseo del otro para articularme yo como objeto del deseo del otro, con ciertas características. Porque descubrirse, subjetivarse como objeto del deseo del otro es lo que llamamos la angustia.
No soy más que un objeto en el deseo del otro. Ahora, si resulta que soy un objeto falicizado, con cierto brillo, con ciertos ideales, un objeto querido, amado, es lo que todos queremos, realizarnos como objeto en el deseo del otro. Anda a preguntarle a alguien que ama a una persona y dice, yo quiero ser un objeto insustituible para el otro. Que el otro sufra, que sufra esa malvada si me quiere dejar, que no pueda vivir sin mí, etcétera, 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 que hace alusión a, como vos ves, que hace alusión a eso, a mi articulación como objeto en la falta del otro. ¿Sí? Como vos ves, es una temática compleja, seminario de la angustia, mínimo para trabajar todo esto, todas coyunturas clínicas que devienen de el deseo es el deseo del otro y cómo bascula la falta de un lugar a otro. Me parece que había otra pregunta. No sé si te das por respondido, Samuel. Si no, seguimos la vez que Muchísimas viene. gracias, sí, muchísimas gracias. ¿Hay otra pregunta? Bueno, les agradezco la presencia, los tengo informados si es el cuarto o si es el quinto. Les mando un beso a todos.